A ver, todos sabemos que los enlaces químicos son como el pegamento que mantiene todo unido a nivel molecular. Parece una idea bastante clara, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si uno de nuestros modelos de cabecera, el que usamos siempre, se equivocara de pleno al intentar explicar algo tan común como el oxígeno? Pues resulta que eso es justo lo que pasa. Y para entender el por qué necesitamos una teoría nueva, una mucho más potente. Venga, vamos al lío. La pregunta es sencilla. ¿De verdad nos hace falta otra teoría más para entender los enlaces? Pues para responder vamos a fijarnos en una molécula que conocemos de sobra, el oxígeno, el O2. Si tiramos de la teoría del enlace de valencia, la TEV, que es la primera que se suele estudiar, la cosa parece muy clara. Nos dice que en la molécula de O2 todos los electrones tienen que estar bien juntitos por parejas. Y ojo, que esto no es un detalle sin más, esto tiene una consecuencia física que se puede medir perfectamente. Y aquí es donde la teoría y la realidad chocan de frente. La TEV predice que el oxígeno debería ser diamagnético, o sea que si le acercas un imán, ni caso, como mucho lo repele un poquito. Pero vas al laboratorio y la realidad te da una bofetada. El oxígeno líquido es paramagnético, es atraído por los imanes de forma visible. No es un pequeño error, es que dicen cosas totalmente opuestas. Tenemos un buen misterio entre manos. Pues fue precisamente esta paradoja, este callejón sin salida, lo que obligó a desarrollar un modelo completamente diferente, y la verdad, mucho más potente, la teoría de orbitales moleculares, o como la llamamos, la TOM. Aquí es donde la TOM cambia las reglas del juego por completo. A diferencia de la TEV, que imagina los electrones en enlaces localizados entre dos átomos, la TOM nos propone algo mucho más radical. Los electrones no pertenecen a un átomo en concreto, sino a la molécula entera. Es como si en vez de vivir en habitaciones separadas, vivieran en un loft gigante. Ocupan orbitales moleculares que están deslocalizados, repartidos por toda la estructura. Una forma de verlo totalmente nueva. Y lo mejor es que la idea de fondo es de una lógica aplastante. Si una molécula no es más que un puñado de átomos juntos, pues sus orbitales tendrán que ser una combinación de los orbitales de esos átomos. Así de simple. Coges las piezas, que son los orbitales atómicos, las combinas y listo, ya tienes los orbitales nuevos, los de la molécula. Vale, pero ¿cómo funciona exactamente eso de combinar orbitales? Vamos a verlo un poco más de cerca. Aquí está la clave. Al combinar los orbitales atómicos puede pasar dos cosas. Si se suman en fase, como dos olas que se juntan para hacerse más grandes, tenemos una interferencia constructiva. Eso crea un orbital enlazante, que tiene menos energía y actúa como el pegamento que une los átomos. Pero si se combinan fuera de fase, como una ola que choca con otra y se anulan, se crea un orbital antienlazante. Este tiene más energía y en lugar de unir, lo que hace es desestabilizar la molécula. Y aquí hay una regla de oro. La naturaleza no regala nada. La energía que ganas al estabilizar la molécula con el orbital enlazante es exactamente la misma que pierdes al desestabilizarla con su orbital antienlazante correspondiente. Todo queda perfectamente equilibrado. Lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. Bueno, ya tenemos los nuevos cajones para los electrones. ¿Y cómo los llenamos? Pues la buena noticia es que las reglas son las de siempre, las que ya conocemos de los átomos. Se empieza por los de menos energía y se va subiendo como en una escalera. En cada orbital, máximo 2 electrones. Y si nos encontramos con orbitales que tienen la misma energía, la regla de Hund nos dice que antes de emparejar hay que poner un electrón en cada uno. Perfecto, ya tenemos las herramientas y las reglas del juego. Así que volvamos a la escena del crimen, a nuestro misterio inicial, el extraño magnetismo del oxígeno. Vamos a construir el diagrama de energía para el O2 y a ir colocando sus electrones de valencia, que son 12. Empezamos por abajo llenando los orbitales uno por uno. Todo parece normal, pero atención, porque el momento de la verdad, la clave de todo el enigma, llega justo al final, cuando nos quedan por colocar los dos últimos electrones. Y ahí está, ¡bingo! La regla de Hund nos obliga a poner esos dos últimos electrones en orbitales diferentes, pero de la misma energía, y además con espines paralelos. El resultado, 2 electrones desapareados. La TOM no solo lo explica, es que lo predice. Y esto justifica a la perfección por qué el oxígeno es paramagnético. Misterio resuelto, caso cerrado. Pero la TOM hace mucho más que resolver este puzzle. Nos da herramientas súper útiles para predecir cosas, como el orden de enlace. Es una fórmula muy sencilla que nos dice, básicamente, cuántos enlaces netos hay entre los átomos. Solo hay que contar los electrones que ayudan a que haya enlace, restarle los que molestan y dividirlo todo entre 2. Si hacemos el cálculo para nuestro oxígeno, vemos que tenemos 8 electrones en orbitales enlazantes y 4 en antienlazantes. Hacemos la cuenta. 8 menos 4 son 4. Lo dividimos entre 2 y nos da 2. ¿Y qué significa un orden de enlace de 2? Pues exactamente lo que ya sabíamos, que en la molécula de oxígeno hay un doble enlace. La teoría no solo resuelve lo raro, también confirma lo que ya conocíamos. ¡Funciona!
Resolver el enigma del oxígeno fue como la prueba de fuego, pero el verdadero poder de esta teoría está en que nos abre las puertas a entender un montón de propiedades químicas más. Por ejemplo, ¿por qué hay enlaces polares? La TOM lo explica de una manera muy visual. Cuando juntas dos átomos distintos, siempre hay uno que es más egoísta con los electrones, el más electronegativo. Pues ese átomo tira de la nube electrónica con más fuerza, la deforma hacia su lado. Y ya está. Un lado de la molécula se queda con más densidad de electrones y el otro con menos. Ahí tienes el origen de la polaridad. Y llegamos a una de las ideas más potentes y, la verdad, más elegantes de la química moderna: los orbitales frontera. Resulta que, de todos los orbitales que tiene una molécula, las reacciones químicas suelen ocurrir en solo dos: el HOMO, que es el orbital ocupado con más energía, y el LUMO, que es el orbital vacío con menos energía. Son, por así decirlo, la primera línea de batalla de la molécula. Y esto es alucinante, porque significa que para predecir cómo va a reaccionar una molécula, por dónde va a atacar o ser atacada, a menudo solo necesitamos fijarnos en esos dos orbitales. Esto nos deja con una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué secretos de la reactividad química se esconden a simple vista en el HOMO y el LUMO? Porque si aprendemos a leer lo que nos dicen, tenemos una de las herramientas más poderosas de la química actual para entender y predecir el comportamiento de la materia.